sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Urge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por dejarnos entrar hasta su hogar en esta mañana. Queremos darle la bienvenida, ¿verdad? Estamos iniciando mes, estamos iniciando semana. Hoy es el día del Señor, así que hay que estar animados con la actitud correcta para aprender, para orar y para estar, ¿verdad?, a la expectativa de todas las cosas que vamos a aprender el día de hoy. Espero, hermanos, que traiga la actitud de aprender cada cosa y cada punto que tenemos el día de hoy. De verdad, cada cosa que hemos preparado es con mucho amor para que usted lo pueda disfrutar desde la comodidad de su casa con su familia. Así es, hermanos, póngase cómodo en este tiempo. Vamos a quedar por el momento de la adoración. Su color puede caerse los cielos y el mar, pero tu amor nunca se apagará. Tú eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos, tu misericordia. Como el cielo ve tu misericordia y tu bondad. Pueden secarse los ríos y el mar y los planetas su curso cambiar. Puede apagarse la luna y el sol, pero por siempre tendremos amor. Tú eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos, tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, excelsa como el cielo que tu misericordia y tu bondad. Oh, 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 oh.
hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. De lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre me dio, corazón restauró. Proclamo tu gloria y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre corazón restauró. Aquí soy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba perdonado, mi libertad compró la muerte que él venció, pecado oro, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí soy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró la muerte que él venció, pecado lavó. Tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Continuamos con la serie que estamos estudiando acerca de hombres comunes y corrientes, dos hombres que estuvieron caminando con Jesús, dos hombres que estuvieron bajo el mando del Maestro. Qué maravilloso todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas lecciones. Qué maravilloso poder darnos cuenta de que estos hombres no eran hombres que estaban colocados en un vitral, no eran hombres que estaban o eran de otro planeta, no, eran hombres comunes y corrientes, hombres que pusieron de cabeza este mundo, hombres con una gran devoción, hombres con un gran carácter, hombres celosos, hombres que estaban dispuestos a todo,
hombres que abandonaron todo por seguir al Maestro, hombres que escucharon solamente una vez el llamado del Maestro e inmediatamente ellos fueron y siguieron al Maestro. Hombres que establecieron la iglesia, hombres que establecieron, no que fundaron la iglesia, hombres que establecieron la iglesia, porque la iglesia ya fue fundada por nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ellos. Pero estos hombres fueron los que establecieron la iglesia y vivieron vidas extraordinarias, pero no eran personas que eran totalmente diferentes a usted y a mí, sino que eran hombres iguales que usted y yo. Simplemente que ellos dejaron que el Maestro pudiese moldear su vida, hombres que dejaron que el Maestro pudiese equilibrar su vida y cada una de las cosas que ellos tenían dentro de su vida, su carácter, su personalidad, fueron hombres extraordinarios. Qué maravilloso que hemos aprendido acerca de Pedro, qué maravilloso que hemos aprendido acerca de Jacobo, de Andrés, de Juan, qué maravilloso que hemos aprendido acerca de Felipe y Natanael. Cada uno de ellos diferente, pero todos siguiendo la misma línea, Y Dios ocupó las diferentes personalidades para su ministerio, pero todos fueron muy importantes. Dios no andaba buscando personas que fuesen capaces, Dios no andaba buscando personas que se sintieran capacitadas para seguirle, no. Dios andaba buscando corazones que estuviesen dispuestos para seguirle, dispuestos para poder ser moldeados por Él. Eso es lo que Dios, gente campesina, gente pescadora, gente de todo lo que tu mente y la mía pueden imaginar. Pero a cada uno Dios tomó, los moldeó, los utilizó para su reino. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué maravilloso. Hoy nos toca estudiar acerca de Mateo. Acerca de Mateo nos toca estudiar hoy. Uno de los discípulos que era muy callado y estudiando un poco acerca de Mateo, nos damos cuenta el por qué él era muy silencioso, muy callado. Él no hablaba absolutamente nada. Y a veces nosotros podemos pensar, ¿por qué razón entonces el maestro lo tomó en cuenta a Mateo? ¿Por qué razón el maestro quiso que él estuviese los 3 años en el ministerio? ¿Por qué? ¿Por qué razón Mateo no es tan elocuente? ¿Por qué Mateo no es un personaje muy carismático como Pedro, como Juan, como Felipe, como Natanael, como cada uno de ellos? ¿Por qué no podemos verlo de una magnitud de la misma manera como cada uno de los que acabamos de estudiar? Déjeme decirle de que Mateo era totalmente diferente a los otros. ¿En qué aspecto? No en el aspecto intelectual, no en el aspecto, podemos decir, de que era muy sabio. No en eso, sino en la manera como él estaba viviendo en ese tiempo. Era un hombre totalmente que, a diferencia de los otros, su trabajo no tenía absolutamente nada de comparación con cada uno de ellos. Increíblemente, Mateo fue un hombre traidor. Sí, era conocido como un publicano. Y los publicanos eran odiados increíblemente. Eran odiados porque los publicanos eran traidores. Los publicanos eran hombres que trabajaban para el Imperio Romano. Eran hombres que estaban comprando la franquicia de los políticos romanos para ellos poder cobrar los impuestos un poco más de lo que los romanos estaban pidiendo. Entonces ellos tenían una ganancia extra, aparte de lo que ellos tenían que entregar a los romanos. Los romanos ponían una cantidad de que ellos tenían que cobrar y ellos aumentaban el impuesto. Y eso que era para sus propios conciudadanos, para su propia gente. Entonces la gente odiaba a los publicanos y ese era Mateo. Mateo era un publicano, una persona que era odiada por los mismos judíos. Era odiada porque era un traidor.
él trabajaba de una manera donde dañaba más bien al pueblo, a su propio pueblo lo dañaba. Entonces era algo donde a veces nosotros tenemos que pensar, ¿y qué tenía ese publicano que Jesús pudo llamar? ¿Qué tenía Mateo? Y yo quiero llevarlos que puedan ir conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo número 9. Evangelio de Mateo, capítulo número 9. El versículo número 9 dice así. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Él estaba en su mero acto de trabajo. Él estaba estafando, robando al pueblo. Y dice que Jesús pasa en ese momento. Él estaba trabajando. Y dice que Jesús pasa en ese momento y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Inmediatamente dice que Mateo dejó lo que estaba haciendo y siguió al maestro. Algo muy interesante en la vida de Mateo, que a pesar de que era un hombre, que era un ladrón, que era un traidor, que era un hombre que dañaba más bien al pueblo, al escuchar la voz del Mesías, no dudó en seguir. Seguramente que Mateo tenía una gran necesidad en su corazón, una gran necesidad por poder salir de ese ambiente, de ese momento que él estaba viviendo. Y al escuchar que alguien viene, porque absolutamente nadie tomaba en cuenta a los publicanos, nadie tomaba en cuenta a aquellos hombres que eran ladrones. Sin embargo, cuando Jesús le dice sígueme, él no dudó porque nadie se preocupaba por ellos. Y él viene y deja todo y sigue al maestro. Inmediatamente él sigue al maestro. Jesús miró el corazón de Mateo, que había una gran necesidad, y miró la obediencia que tenía este hombre. Inmediatamente dejó todo por seguir a Jesús. Pero esto no termina ahí. Esto no termina ahí. Cuando Mateo está escribiendo el evangelio que lleva su nombre, Mateo viene y en el capítulo número 10, escuche bien, en el capítulo número 10, él pone su propia descripción de quién era él. Ahora, yo me hago la pregunta, ¿quién es capaz de poder escribir o describirse a sí mismo de una forma en la cual uno no debe sentirse orgulloso? Porque literalmente nosotros debemos de pensar a quién de nosotros nos gustaría escribir nuestra vida vieja y toda la vergüenza que nosotros hemos pasado. Creo que a nadie. Pero Mateo se da la tarea de poder presentarse ante todo el público y ante nuestros ojos también, para que podamos darnos cuenta de quién era él. Y a veces tenemos que pensar, ¿por qué hizo eso Mateo? ¿Por qué Mateo tuvo que presentarse a sí mismo? ¿No era que la gracia del Señor ya lo había cubierto totalmente? ¿Le había perdonado sus pecados? Porque inmediatamente cuando él sigue al Mesías, inmediatamente la gracia del Señor lo estaba cubriendo. Pero en el capítulo 10 podemos ver que Mateo se describe a sí mismo de una forma donde los lectores, donde cada una de las personas que puedan tener la oportunidad de leer este libro, puedan darse cuenta de lo que él era y cómo la gracia del Mesías lo había transformado. Y quiero que pueda ir conmigo al capítulo 10. Ya leímos el capítulo 9, el versículo 9, donde Mateo se encontraba trabajando, cobrando los impuestos. Jesús lo llama y le dice, sígueme. Inmediatamente él abandona todo por seguir al maestro. Pero en el capítulo 10, el versículo número 3, es cuando comienza la descripción de los discípulos. Y comienza así. Capítulo 10, versículo número 3. Dice así, Mateo capítulo 10, versículo número 3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. ¿Notó eso?
Ahora viene Mateo y se describe a sí mismo. Yo era un publicano. En otras palabras, Mateo está diciendo, yo era un traidor de mi pueblo. Y a veces pensamos, ¿por qué habrá tomado ese punto Mateo? Ahora, la respuesta de ese versículo número 3 de Mateo capítulo 10, la encontramos en el capítulo número 9. Los primeros 8 versículos del capítulo número 9 nos narra el por qué él se describe como el ladrón, como aquel que defraudaba a su pueblo, y él por eso se describe como el publicano. Para que la gente pudiese entender lo siguiente, vea lo que dice el versículo número 5 y 6, específicamente del capítulo número 9. Versículos número 5 y 6, dice así: porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Algo muy importante que Mateo sale a relucir cuando él se describe como el pecador es mostrar a la audiencia, al mundo entero, de que Jesús es capaz de perdonar cualquier tipo de pecado, que Jesús es capaz de poder perdonar lo más vil y terrible que tus ojos y los míos puedan ver. Y eso estaba diciendo Mateo. Mateo estaba diciendo, yo era un publicano que fui llamado por el Maestro, pero porque Él es capaz de poder perdonar cualquier pecado. Increíblemente, ninguno de nosotros seríamos capaz de poder describir lo horrendo que éramos sin Cristo. Pero Mateo lo deja ahí como evidencia para mostrar de que Jesús es capaz de poder perdonar todo pecado, no importa la condición como tú te puedas encontrar, no importa la condición como podamos encontrarnos. Él es capaz, su gracia es suficiente para poder perdonarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que Mateo estaba diciendo a los judíos. Yo era esto, pero su gracia me perdonó. Su gracia me perdonó. Y eso estaba mostrando a todos los judíos que estaban ahí. Interesante de que luego de que Jesús lo llama, ¿verdad?, en gratitud a que alguien se fijase en él, en gratitud a que hubo alguien que se pudiese interesar en la vida de él, porque él era un ladrón despiadado, sin corazón. En gratitud, Mateo viene y le dice al Mesías, ve al capítulo número 9. Ahora nos regresamos al capítulo número 9. Y el versículo número 10, capítulo número 9, versículo número 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, ahora viene Mateo e invita al Mesías a un banquete. Ahora, podemos pensar nosotros, ¿quién sería capaz de poder entrar a la casa de un estafador? De alguien ladrón. Mateo, en gratitud a lo que el Mesías acababa de hacer, viene y le dice que vayan a su casa y que vayan a disfrutar de un banquete. Dice el versículo 10, y aconteció que él estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora se encuentran los discípulos juntamente sentados con aquellos publicanos que eran estafadores, ladrones y que solamente maltrataban al pueblo. Y se encontraban sentados en la misma mesa comiendo. Para los ojos de muchas personas sería como algo difícil, como algo en el cual, ¿cómo es posible que nos vamos a sentar rodeados de todos los ladrones? Imagínate tú, sentado, ¿serías capaz de poder sentarte a la mesa a comer con todos los delincuentes que tú conoces?
y que puedas disfrutar una buena comida con ellos? Si a veces cuando tú puedes ver a una persona indigente en la calle, a veces cuando tú miras a una persona que te da mala espina en la calle, tú tratas de cambiar de calle, tú tratas de irte a la otra acera, tú tratas de poder ignorar a esa persona que viene enfrente de ti porque no quieres tener un contacto con ella, porque tienes temor de ella, porque tienes temor de que te pueda lastimar, te puedan robar. Pero no era el caso del Mesías ni los discípulos. Ahora se encontraban en la casa de Mateo, en un banquete. Pero Mateo invitó a la gente que era de su propia calaña. Sí, Mateo invitó a los publicanos y pecadores. Y no sobran las personas que suelen hablar de aquellos que tratan de buscar cómo la gracia del Señor inunde la vida de otras personas, que comienzan a murmurar. Y estos eran los fariseos. Y los fariseos comenzaron a decirle a los discípulos cómo es posible que su maestro esté comiendo con publicanos y pecadores. ¿Cómo es posible esto? Porque a veces nosotros queremos vivir un evangelio muy highlight, un evangelio de veme y no me toques, un evangelio donde no queremos mezclarnos, donde no queremos ni saludar a otras personas porque están bajo nuestro hombro. Triste. Pero aquí nos enseña el Mesías de que no puede haber eso en nuestros corazones. Vea lo que dice nuestro maestro. En el versículo 12 del capítulo número 9, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es el mensaje del Mesías para su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Tú y yo. Tú y yo somos la iglesia. Y es el mismo mensaje que tú y yo debemos de llevar, aún hasta las personas que son las más terribles, como lo hizo el Mesías. ¿Te imaginas tú haciendo el llamado a la persona más mala de este planeta y diciéndole, sígueme? Lo primero que vendría a tu mente es, con mucha cautela, por favor, él acaba de salir de la modelo, porfa. ¿Te imaginas? No fue el pensamiento de Jesús. Jesús entró a la casa de este hombre, se sentó a comer junto con él y todos los publicanos y pecadores, increíblemente. Pero ese era Mateo. Mateo era el publicano. Los publicanos eran los recolectores de impuestos para Roma. Eran judíos que habían adquirido ese derecho comprando la franquicia a políticos romanos. Eran traidores. Pero podemos ver que así como era Mateo, de terrible, Jesús sabía la necesidad que había en el corazón de este hombre. Hermanos, Mateo era un recaudador de impuestos. En Israel existían dos tipos de cobradores de impuestos: los Gabai y los Moques. Los Gabai y los Moques. Los Gabai cobraban impuesto a la propiedad, impuestos a los ingresos personales, impuestos a cada persona. Los Gabai no trabajaban en la calle. Eso no era Mateo. Mateo era de los Moques. Hermanos, los Moques cobraban impuesto de absolutamente todo. Los Moques cobraban sobre importaciones, exportaciones, sobre artículos comerciales, sobre toda cosa que se transportaba por los caminos. Todo. No perdonaban absolutamente nada. Ese era Mateo.
era de los moques, de lo que se encontraban en todos los lugares para cobrar impuesto de todo. Si iban con un animal, tenía que pagar un impuesto. Si iban a trasladarse de un lugar a otro, de una ciudad a otro, tenían que pagar impuesto. Ese era Mateo. Mateo era de los moques. Era un recaudador de impuestos. Mateo era un hombre que, a pesar de cómo él era, él tenía bastante conocimiento de las Escrituras. Sí, era un hombre que conocía bastante las Escrituras. Y por eso Jesús puede ver el corazón de Mateo y la necesidad de poder encontrar la verdad. Porque seguro que Mateo ya estaba cansado de vivir la vida que llevaba hasta ese momento. Y Jesús puede ver eso. Mateo era un hombre que estudiaba mucho el Antiguo Testamento. Y tal vez usted puede decir, pastor, ¿cómo usted puede decirme esto? Bueno, porque él, en su evangelio, que lleva su nombre, incluye 99 citas del Antiguo Testamento. 99 citas del Antiguo Testamento. Más que Marcos, Lucas y que Juan. Entonces Mateo era alguien que sí sabía lo que la ley decía. Sí sabía lo que la ley decía. Y en el libro que él escribió, que lleva su nombre, 99 citas que hacen mención al Antiguo Testamento. Es increíble, pero a pesar de que era un hombre despreciado por la sociedad, que era un hombre que estaba totalmente aislado, hermanos, un publicano, déjame decirte, un publicano no podía ser tomado en cuenta ante un tribunal. Nunca podía ser tomado en cuenta un publicano ante un tribunal. ¿Sabes por qué? Porque eran personas que aceptaban soborno. Entonces jamás iban a llamar a una persona para que fuese a testificar en un tribunal siendo publicano, porque esas personas eran mentirosas y aceptaban sobornos. Entonces no eran permitidos. Un publicano era una persona que no podía poner un pie en una sinagoga. Así de malos se sentían ellos. Así de perversos se sentían. Y así era Mateo. Por esa razón, cuando tú puedes leer Lucas capítulo número 18, te puedes dar cuenta acerca de la oración del publicano. El publicano, cuando está diciendo y se golpeaba el pecho y estaba diciendo, sé propicio a mí que soy un pecador, él no estaba dentro de la sinagoga. Él estaba afuera, gritándole al Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Un publicano era alguien que no tenía derecho alguno. Era una persona despreciada de la sociedad. Y ese era Mateo. Ese era Mateo. Hermanos, hasta que llegó el momento donde el Espíritu de Dios le pide a Mateo que tome su pluma, porque a lo largo de todo el ministerio con el Maestro, Mateo se mantuvo callado, en silencio, porque él sabía quién era. Él se sentía indigno cuando él recordaba su vida pecaminosa. Él se sentía lo más vil, lo más menospreciado. Pero llegó el momento donde el Espíritu de Dios le pide que tome su pluma y se le da la apertura de escribir el Nuevo Testamento, 28 capítulos de la majestad del Rey de Reyes. Hermanos, Mateo fue un traidor. Mateo fue un extorsionador. Mateo fue un ladrón.
Mateo fue avaro. Mateo fue rechazado. Él lo sabía. Y la tradición dice que Mateo fue muerto en una hoguera. Mateo fue muerto en una hoguera por defender su fe en Jesús. Esto comprueba que no tuvo necesidad de volverse a sentar a cobrar impuestos luego de que Cristo había transformado su vida. Él no tuvo necesidad, no quitó la mano del arado. Él sabía que esa vida era superficial y vacía. Y aunque por obedecer al Hijo de Dios perdió su dinero, perdió sus posesiones, nunca se lamentó de esa circunstancia. No, al contrario, se gozó en dar su propia vida por amor a su Salvador. Hubo unas palabras del Hijo de Dios que le hacía latir fuertemente el corazón a Mateo. Y él las grabó en ese libro que lleva su nombre. Y quiero que pueda acompañarme, Mateo capítulo número 16, versículo 25. Mateo capítulo 16, versículo 25. Mateo capítulo 16, versículo 25, dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fueron tan fuertes estas palabras en el corazón de Mateo, que él pudo tomarlas y hacerlas una realidad en su vida, hasta el punto de llegar a morir por su Salvador. Hermano, Mateo no quitó la mano del arado. Mateo no decidió regresar otra vez a recaudar impuestos. Mateo murió en una hoguera, pero lo hizo por amor a su Salvador. Yo quiero que tú puedas meditar y cerrar tus ojos en este momento y que pienses que no hay pecado que tú y yo podamos tener que el Señor no pueda perdonar. Y Mateo se describe a sí mismo como él era y cómo la gracia pudo cambiar su vida. Oramos. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos poder aprender acerca de la vida de Mateo, un hombre que fue despreciado, repudiado, ignorado, desechado por su misma gente. Pero no era porque él estaba haciendo algo bonito, sino porque estaba siendo un traidor. Y estaba desangrando a su propia gente. Pero tu gracia pudo alcanzarlo. Muchas gracias, Dios, porque nos muestras que no hay pecado que tú no puedas perdonar. Que no importa cómo nosotros estemos, cómo estamos viviendo, cómo somos, si podemos creer en ti, tú eres capaz de poder perdonar y limpiarnos de toda maldad. Muchas gracias, Señor, por habernos enseñado en esta mañana. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, tenemos unos anuncios muy importantes para recordarles a ustedes. Recuerden, cada sábado por la mañana a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto para los niños. Cada mes se está esforzando para que los niños puedan disfrutar desde sus hogares. También no olvide que desde Zoom usted puede estar con nosotros desde más de cerca. Esa plataforma es muy importante para nuestra familia. Pero hay algo más importante todavía.
Tenemos nuestro propio canal de YouTube en el cual usted puede disfrutar de las plataformas de otras iglesias para que también pueda estar conectado y más lleno de Dios. Entonces, con todas esas cosas importantes que tenía para compartir con ustedes, también, ¿verdad? Tenemos algo muy importante y siempre queremos recordarlo, el hecho de siempre tener nuestra generosidad para nuestra casa. No podemos obviar, ¿verdad?, que estamos pasando por situaciones un poco difíciles, honestamente, e incluso no nos estamos reuniendo por las situaciones obvias, ¿verdad?, de este momento, pero la generosidad no puede detenerse en nuestro corazón. Entonces, eso es muy importante. Yo les quería recordar que Dios es fiel y solamente tenemos que confiar en Él. Entonces, en este momento queremos orar por su familia, por su trabajo, por sus finanzas, para que Dios pueda proveer para ustedes, para su familia, pero que también Dios pueda ver cuán fiel somos nosotros. Entonces, oramos en esto. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido, Señor, para adorarte. Ahorita, Señor, solamente queremos decir gracias por ser fiel, gracias por siempre estar con nosotros, aún en medio de cualquier dificultad, Señor, tú permaneces fiel. Ayúdanos a tener esa confianza, Señor, en ti. Ayúdanos a tener esa seguridad de que tú nunca te vas a ir, de que tú siempre vas a estar. Bendice a las familias, Señor, que están conectadas con nosotros desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo. Bendice, Señor, su familia, protégela, pon siempre comida en su mesa, pon siempre trabajo, Señor, que ellos siempre sepan que todo viene de ti. Muchas gracias, Señor, en esa mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición, una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí, una palabra de Dios.